Muy buenas, el día viene con un movimiento alcista en los mercados, mercado americano, mercado europeo, los dos mirando después de las caídas de las últimas jornadas con un movimiento positivo. Ojo porque el euro parecía establecerse ya en la paridad otra vez con el dólar, pero lo han vuelto a perder, por lo que va a estar peleándose durante el día contra esa paridad después de ver la noticia positiva para el euro de que Europa iba a intervenir el mercado eléctrico y por tanto la inflación podría contenerse de una manera más sencilla, y el problema energético que ahora mismo está atenazando al euro y le está llevando a la parte bajista podría pasar. Sin embargo, no termina el euro de coger la fuerza que se necesitaría para también contener un poco más la inflación vía monetaria, precisamente porque el dólar tiene una posición ahora mismo muy fuerte de reserva, lo que hace que tanto el euro como el yen como la libra esterlina estén peleando contra la pared, básicamente, hasta que no cambie el dólar como valor refugio en un momento como el actual, además del energético, sobre todo el petróleo. La situación va a ser complicada. El punto de mira está puesto ahora mismo en esa excepción ibérica que se va a convertir no en una excepción, sino en una normalidad europea. Han visto que funciona desde Europa esa excepción topando el gas tanto en Portugal como en España, y se va a caminar para realizar el mismo movimiento en el conjunto de Europa para dar paso a un movimiento de reestructuración del mercado eléctrico que estaba anticuado y que era incomprensible que no se hubiese cambiado con anterioridad. Son los famosos tontos que decía Ignacio Sánchez Galán a nivel español, aquellos usuarios que todavía estaban vinculando el precio de la energía al mercado mayorista, a pesar de ser consumidor final. El problema no era de esos tontos, como decía Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola, sino de la regulación, y ahora parece que Europa ha cogido el toro por los cuernos y va a mover a una regulación sobre la electricidad, sobre destopar y desligar, sobre topar y desligar el gas de la electricidad, de tal manera que en la generación el precio del gas no tire tanto al alza el precio conjunto de la electricidad. El punto clave está en ver cómo los ministros de energía en la próxima reunión urgente van a plantear que se va a hacer no el primer paso, que es evidente, se va a hacer el modelo de exención ibérica a nivel europeo, en lugar de dejarlo solo en España y Portugal, y en segundo lugar, sí, cómo se reestructura el mercado eléctrico, porque ahí sí hay una clave fundamental para el conjunto de Europa. A partir de ahí, la inflación es el punto clave. Mañana conoceremos el dato europeo que está atenazando también al inversor durante esta semana, y conoceremos datos en distintos países europeos: Alemania, Francia, Italia y España, que ya lo acabamos de conocer. La inflación en España disminuye hasta el 10,4%, lo hace un poco más de lo que esperaba el mercado, que esperaba que se quedara en el 10,7%. No parece una caída suficientemente agresiva como para pensar que la inflación no solo está contenida, sino que está lanzándose hacia abajo. Y hay un elemento que preocupa y que es fundamental para entender cómo el conjunto de la economía se está contagiando de la inflación energética. Es la inflación subyacente, que es la inflación a la que le quitamos tanto alimentos como energía, y que ésta sube 3 décimas hasta el 6,4%. Es decir, todo parece indicar, según los datos de los últimos meses y la confirmación del dato que hemos conocido hoy, que la inflación general puede haber alcanzado pico y estar disminuyendo, aunque más lento de lo que se esperaba, pero la inflación subyacente, el resto de la economía, se ha contagiado y no ha alcanzado el pico. Esa inflación subyacente es clave para entender en qué punto la economía española, pero también la europea, todavía está permeando hacia abajo la inflación energética, es decir, determinados sectores que, aprovechando el momento de la inflación energética y ya de paso por el lado la de los alimentos, cogen la inflación y la meten en el sistema a través también de su sector. Sectores distintos, no precisamente marcados directamente por energía y por alimentos, pero que tienen, por ejemplo, el transporte dentro de su cadena, y a partir de ahí se genera esa inflación también en su sector. Ojo con la inflación subyacente, que en el 6,4% marca un nivel más alto del que se esperaba, a pesar de que la inflación con energía y con alimentos disminuye más de lo que se esperaba. Es una situación o un comportamiento extraño del conjunto de la inflación, marcando ya cómo va permeando ya en el resto o en otras capas de la economía.
El otro punto para ver esta inflación es cómo va en materia energética. Europa ha comunicado que ya ha mejorado en 2 meses el almacenamiento de gas esperado. Está en el 87 largo, en el 78%, perdón, cerca del 80% que se esperaba tener en noviembre. De tal manera que el almacenamiento ha ido bien, a costa del precio, como han visto en las últimas semanas, y a partir de ahí Europa tiene un momento un poco de relax. Ahora, ¿es suficiente el haber almacenado cerca del 80% o poder superar ese 80% para evitar cortes de electricidad? No necesariamente. Gazprom acaba de comunicar esta misma mañana a Francia, a la compañía gasista francesa, que va a reducir la cantidad de gas que les manda por no estar de acuerdo en determinadas partes del acuerdo entre ambas compañías y cómo se está gestionando. De tal manera que por mucho que se mejore el almacenamiento, hay para 2 meses y medio, en el caso alemán, por ejemplo, como mucho. Por lo que un corte del gas desde Rusia volvería a poner la situación muy complicada en Europa a pesar del abastecimiento. Pero más vale tener 2 meses y medio de margen que no tener ninguno. O que tener 1,5. Por lo que buena noticia para Europa el haber conseguido almacenar antes y mejor el gas en el conjunto europeo, pero ojo porque las tensiones, y esta mañana se ve desde Francia, siguen en el gas ruso, y como Francia va a haber otra reducción más de la cantidad de gas que le llega. El otro punto clave está en el QT, ¿no? En esa reducción del balance de la Reserva Federal. Miren, se va a tensar el mercado de renta fija seguro, pero es necesario. Hay que reducir un balance de 9 billones que tiene la Reserva Federal, y se va a hacer ya con 3 URIs ya reducidos en este mes de septiembre de más de 65.000 millones. Vamos a tener otras reducciones de 35.000, de tal manera que se va a empezar a ver cómo baja el balance y vuelve toda la normalidad, entre comillas. Todavía hay un empacho importante por parte de la Fed, pero ahora ya sí se ve, por el anuncio que ha hecho la Fed, que la disminución, que la caída que se esperaba ya va cogiendo más cuerpo. El otro punto clave está en el coste de las hipotecas. Euribor alcanzando el 1,8 ya previsiblemente en este 2022 para lanzarse a estar por encima del 2,1 a inicios de 2023, pone las hipotecas variables en una situación de reducción del poder de gasto de las familias muy elevado. Es otro de los puntos clave que hay que empezar a ver junto a la reducción del QT. Todo se va a tensar, no solo la renta fija, mercado hipotecario, y hay que ir viendo de qué manera eso puede ir impactando en el conjunto de la economía. Miren estos 2 gráficos para terminar. El primero es la esperanza de que haya reducción de tipos en 2023. Verán ahí que se ha ido reduciendo. En 2022 ya es prácticamente imposible que haya una reducción de tipos. 2023 entre 1 y 2, cuando antes ya se daba por hecho que habría 2 reducciones de tipos, ahora todo parece indicar que habrá una en el mejor de los casos y a final del 23. Por lo que todas las expectativas de decrecimiento de los tipos de interés en Estados Unidos van empezando a calmarse, y no parece que esté tan rápida esa bajada de tipos de interés, lo que significa que en Europa no se verían bajadas de tipos hasta 2024 si siguiéramos el mismo patrón, que no está claro, porque hay diferencias sustanciales entre ambas economías. Y el último punto el último gráfico, es un gráfico curioso por cómo se va comportando el sentimiento del consumidor. Miren, va creciendo la expectativa de que va a crecer el desempleo, va creciendo la expectativa de que todo va a ir razonablemente mal o mal, pero se mantiene la expectativa de que a cada uno no le va tan mal como se esperaría. Lo cual económicamente es muy curioso, porque es un sentimiento que lleva a no gastar y a ahorrar más. Se ha visto en los últimos datos de los últimos meses cómo cada vez más vuelve a subir el ahorro que sube a pesar de que no vayan mal las cosas en la micro, en lo individual, pero sí hay una expectativa de que las cosas van a ir mal. Este gráfico señala muy bien cómo la paja en el ojo ajeno es más importante que la posible estaca a futuro en el propio. Económicamente es muy interesante porque señala cómo todo el mundo cree que las cosas van a ir mal, pero por ahora a mí no me van mal. Y eso es un sentimiento extraño
que puede conllevar dos cosas. O estamos a las puertas de un infierno económico que nadie ve y el cataclismo va a ser importante porque nadie se ha preparado, o la recesión va a ser tan suave que ha habido tantos cantos de todo va mal y todo va a ir mal, que cuando llegue y pase la recesión, si es muy superficial, como pueden indicar, o como puede indicar este gráfico, la explosión económica hacia arriba va a ser muy importante y la recuperación y la añada económica y de inversión puede ser espectacular, puede ser histórica. Pero todavía no tenemos la suficiente visibilidad para entender si estamos en un camino, ceguera ante el cataclismo, o estamos en el otro camino. Todo va a ser muy superficial y abróchense los cinturones para que la montaña rusa también suba, porque ahí el movimiento ascendente va a ser importantísimo. Vamos a ver cómo avanza el día, vamos a esperar mañana el dato de la inflación en Europa, que va a ser clave, y vamos a ver cómo viene esa noticia desde Rusia hacia Francia, reduciendo el gas, porque la reducción del gas hacia Europa, todavía más, o la eliminación, sí es un factor que ahora mismo nos está descontando como posible. Buen día y buen negocio.